¿Qué tal? Sean bienvenidos a su comunidad digital de Lección Divina. Hoy nos encontramos con un gran sacerdote, discípulo de Jesús. Hoy nos acompaña el padre Luis Alfonso Martínez Gallo. Bienvenido, padre. Hola David, hola Zuli, Dios les bendiga, gracias por la invitación, me siento de verdad muy honrado de que me hayan invitado y pues aquí estoy con mucho gusto de colaborar con cualquiera persona que me invite a colaborar. Y ustedes de verdad, estuve revisando su canal de YouTube, desde hace tiempo estoy inscrito, o suscrito mejor dicho, y no mentiría que veo todos los videos, pero sí varios muy interesantes. Felicidades por su trabajo. Muchas gracias, padre. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por su tiempo y su disposición. Sabemos que usted es un sacerdote, un padre muy activo. También por ahí lo vamos siguiendo en sus redes, padre. ¿Qué le parece, padre, si antes de empezar nos dirige usted con una oración? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Dios bueno y eterno, que en Cristo nos haces tus hijos, te agradecemos la oportunidad de encontrarnos contigo el día de hoy. Te agradecemos, Señor, que podamos servir y llevar tu mensaje por estos medios digitales. Te agradecemos, Señor, por la vida de David y Zuli, por su servicio, y te pedimos que bendigas este momento, que tú lo tomes, que tú lo dirijas, que sea tu Espíritu Santo el que nos conduzca siempre, especialmente en este momento, y que la Santísima Virgen siga como Madre y Señora intercediendo por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues nuevamente muchísimas gracias, padre. Y bueno, pues para entrar de lleno, platíquenos usted un poquito para algún despistado por ahí. ¿Quién es el padre Luis Alfonso Martínez Gallo? Pues soy un hijo de Dios, primeramente, desde el 26 de diciembre de 1962 que me bautizaron. Así que tengo 58 años. Soy de Fresnillo, Zacatecas. Ahí nací, ahí viví hasta los 19 años. Después de los 19 años me fui a estudiar la carrera a San Luis Potosí. Estudié Administración Turística, la cual tuve que suspenderla para, junto con el padre Pablo, iniciar la fundación de Discípulos de Jesús. Y desde el 84 que iniciamos, bueno, yo entré en el 83 a la casa, y desde el 84 pues aquí estoy. Hice los votos perpetuos en mayo del 86 y me ordené sacerdote, o fui ordenado sacerdote en enero del 96. Toda la vida de servicio en San Luis Potosí, hasta hace 4 meses y medio que Dios me envió a través de mis superiores a esta parroquia de Sagrado Corazón en Austin, Texas. En general, eso soy. Bueno. Gracias, padre. Y queríamos preguntarle, padre, sabemos que usted sabe de muchas cosas, de muchos temas, pero queríamos preguntarle acerca de la Lectio Divina y de la Biblia. ¿Por qué es tan difícil a veces para los católicos entender la Biblia? Cuando la empezamos a leer, muchos incluso hasta se desaniman porque dicen, es que no entiendo. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque es palabra de Dios. En alguna ocasión un maestro, que en paz descanse, en el seminario, nos estaba dando una clase y nos preguntaba, después de hablarnos del misterio de la Santísima Trinidad, nos decía, ¿entendieron? Y todos, el grupo, sí. Decía, ¿qué van a entender si es un misterio? Y sí, o sea, nos reíamos y más, pero es cierto, o sea,
el problema de nosotros, los seres humanos, es que queremos entender a Dios y verlo así como nosotros aquí en la pantalla, en 4 paredes, y decir esto es Dios, aquí se mira, aquí, y no. Y entonces la palabra de Dios es eso, palabra de Dios, y en ella Dios se está revelando, no se reveló, se está revelando. Y entonces eso presenta ya para nosotros aquí en la tierra un grado de dificultad. Pero Dios que nos conoce dice, no, mis hijitos son bien abusados, les voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces la misma Sagrada Escritura dice que para poderla entender necesitamos al Espíritu Santo. Jesús dijo, pidan el Espíritu Santo y Él los conducirá hasta la verdad completa, Él les revelará. Entonces, cuando la queremos leer así solo como un libro, no va a ser posible entender nada más que un libro, un bestseller. Pero cuando la leemos en la medida de lo posible, siempre limitados, la leemos con la presencia y la unción del Espíritu Santo, pues eso nos ayuda mucho. Y bueno, la Iglesia Católica tenemos una historia de defensa de la fe en los tiempos de la Reforma protestante, que yo creo que se hicieron bien las cosas, también que aquí estamos, pero que se enfatizó demasiado en una cosa, en el magisterio, y nos afectó lo otro, que fue la Sagrada Escritura, que por defensa de los hermanos separados, pues lo protegimos. Entonces eso hasta poquito antes del Vaticano II, y ya después del Vaticano II, la Biblia pues se ha puesto a nuestra disposición ahorita por todos los medios, gracias a Dios. Sí, bendito Dios, Padre, bendito Dios que ya la palabra de Dios está más accesible para todas las personas, y una de las formas para leer la palabra de Dios es a través de la Lección Divina, que sabemos que usted tiene en su Facebook y en su YouTube estos ejercicios de Lección Divina. Platíquenos, Padre, la finalidad de la Lección Divina, ¿cuál es? Sí, gracias por la pregunta. Fíjate que te contesto primero con un poco de mi experiencia, que seguramente será la experiencia de muchos. Cuando yo era adolescente, mis papás tenían una Biblia grandota de esas guadalupanas, bien forrada y demás. Intenté leerla y comencé desde el principio, y yo creo que he de haber llegado, aparte de la introducción y otras cosas, al capítulo 10 del Génesis, ni me acuerdo. Pero luego le hice así, nunca voy a acabar toda mi vida. La cerré y no la volví a abrir. Hasta que Dios me regaló iniciar la conversión desde el 82. Entonces, la Biblia se ha convertido siempre en el mejor alimento. Pero empezamos a estudiar o a hacer el ejercicio de Lección Divina sin saberlo. Padre Pablo, quien acaba de morir hace unos meses, ya va a cumplir el año, que fue mi gran maestro de Biblia, él tenía una forma particular de leerla, que me selló, me selló porque fue, digamos, mi primer maestro. Siempre los primeros nos sellan, y aparte que era él, ¿verdad? Entonces, él tenía una forma particular de leerla, que es, ¿qué dice de Jesús? Este texto, ¿qué dice de Jesús? Y entonces agarraba cualquier libro de la Biblia diciendo cómo nos presenta Jesús. Y eso fue emocionante. Después, él retomó la Lección Divina, que me costó trabajo así como entenderla por la forma en la que lo hacía el padre, y no fue hasta una jornada diocesana ahí en San Luis Potosí que el don Luis Morales Reyes, el obispo de entonces, invitó a un obispo colombiano que nos platicó en aquel tiempo que estábamos en la preparación para el año 2000. Nos platicó de la experiencia que estaba teniendo con la Lección Divina en toda su diócesis, y nos presentó una forma tan sencilla, tan agradable de la Lección Divina, que me fascinó hasta la fecha.
que vino a completar lo que yo ya tenía. Entonces, creo que la mejor manera de acercarnos a la palabra de Dios es, como ya dijimos, es palabra de Dios, y entonces tengo que acercarme con una actitud orante siempre a la palabra de Dios. En una actitud orante, es decir, dejar que me hable, que me provoque también hablarle a Dios, etcétera, sin descuidar pues lo primero, que sería pues saber el texto, etcétera. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, se me fue un poquito por... Sí, padre, le preguntaba yo que una de las finalidades de la lección, ¿cuál sería? Perdón, pues efectivamente eso, el encuentro con Dios. Toda oración es encontrarnos con Dios, y que ese encuentro sea un encuentro transformador, que como todo momento de oración, mira, yo puedo rezar el rosario, lo rezo todos los días, pero en algún momento pues tuve un buen momento de oración del rosario por las circunstancias. Igualmente la lección, puedo hacer lección todos los días, pero en uno de esos pues Dios me habló más y otras veces puedo pasármela pues pajareando, ¿no? Literalmente. Pero es que así somos los seres humanos, pero necesitamos, pero no por una u otra experiencia vamos a dejarla, es acercarnos. El cristiano necesita de la palabra de Dios, el cristiano necesita de la oración, y entonces si unimos estos dos elementos que necesitamos como cristianos, la oración y la palabra, tenemos una bomba, así como los que desayunan de esas bombas, les digo yo, llenas de muchos carbohidratos, de muchas vitaminas, y lo muelen todo y se lo toman. Les digo, es una bomba para desayunar, así en la lección, con la oración y la lectura. Sí, así es. ¿Y cuánto fruto no trae a nuestras vidas, Padre? Uno de los pasos de la lección es la meditación. ¿Cómo se debe de hacer la meditación dentro de la lección divina? Si me permites, antes quisiera señalar, para que seguramente ustedes lo saben, no sé si todos nuestros hermanos que están viendo este video lo sepan, pero me gusta repetirlo porque es necesario. Porque yo siempre digo que no vivir de suposiciones, sino de certezas. Entonces, para tener la certeza necesito repasar constantemente algunas cosas. Y la lección divina, independientemente del autor que leamos o de la persona que nos comparta, la lección divina está formada por 4 movimientos, que es leer, meditar, orar y contemplar. Lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Y depende del autor que leamos, pues le pone una introducción más larga o una conclusión más larga. Y la introducción tendría que ser la invocación al Espíritu Santo, la epíclesis, y la conclusión tendría que ser una decisión de hacer algo. ¿A qué me lleva? Un propósito, ¿verdad? ¿Dónde me lanza la lección? Pero entonces, primero, para tener una buena meditación dentro de la lección divina, se requiere haber leído bien. Yo creo que cometemos un error, y mira, ahora lo entiendo mejor porque estoy aquí en Estados Unidos metido, estudiando el inglés. Entonces, a veces leemos la palabra de Dios como si la estuviéramos traduciendo. Es decir, agarro el texto sagrado y la empiezo a leer, y entonces, así como la voy leyendo, la voy aplicando. Y ese es el más grave error que podemos cometer. De todo texto. Y primero hay que leer bien. No tanto no equivocarnos en la lectura, sino leer quiere decir comprender bien. Hace poco un maestro, un sacerdote que nos daba unos ejercicios espirituales ahí en San Luis, me decía que la lectura, el momento de la lectura en la lección divina es como el segador que va pasando por los sembrados, recogiendo todo, que no se le quede nada. Y entonces hay que leer bien, entonces leer
comprender el texto, saber qué dice. Ya que sabemos qué dice el texto, entonces sí podemos pasar a la meditación. ¿Qué es la meditación? Pues la meditación es con base al texto que hemos leído, yo digo así, nos ponemos frente al texto como si este fuese un espejo y el texto entonces nos va a hablar, pero ese texto que ya leímos, que ya sabemos qué dice. No puedo meditar si antes no he hecho bien esa lectura, porque sería una interpretación o una acomodación no adecuada, pienso yo. Y entonces es ponerme frente al texto después de que ya sé qué dice el texto, literalmente qué dice. Ahora, ese texto que ya cayó en mi corazón, que ya quedó grabado en mi corazón, ¿qué me está hablando Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Entonces, en la meditación le hacemos la pregunta eso. ¿Qué me dice el texto? Así es, tal cual. ¿Qué me dice? Y entonces, si ya leí el texto, ya sé que, por ejemplo, el texto del domingo pasado, que fue este escriba que se acerca a Jesús para preguntarle cuál es el mandamiento. Entonces, los personajes, aparece el escriba y aparece Jesús. Entonces, ¿con cuál de los dos personajes me identifico? ¿Por qué me identifico? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice de eso? O bien los lugares en la Biblia, todos los lugares que menciona, que ciertamente pues son lugares reales, pero también son lugares teológicos. No es lo mismo que Jesús esté en Jerusalén, que esté en Belén, o que esté en Nazaret o en Galilea. Entonces, es descubrir los lugares o a través de las preguntas. Por ejemplo, la pregunta que le hace el escriba a Jesús, que le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Bueno, no será también mi pregunta, es decir, no sé si me expliqué. Es ponerme delante del texto y dejar que el texto que ya conocí, que ya sé qué dice, me hable y me hable en esta condición. Hay que entender también que ese texto, por ejemplo, que estamos hablando ahorita, yo normalmente en la semana hago 3 veces Lección Divina con ese texto por mi servicio. Y entonces, no es lo mismo lo que me dijo en el primer ejercicio de Lección Divina, que es el que hago en Radio María, al que hago con mi comunidad religiosa, que lo hago después, al que luego hago para preparar mi homilía, o incluso lo que me está diciendo ahora, porque la palabra de Dios dice en la misma carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada alguna de doble filo, que penetra, ¿verdad? Y siempre es eficaz. Algo así puedo decir. Sí, muy bien, padre, muy enriquecedor, padre, lo que usted nos comparte. Y yo ya había escuchado que usted le llama movimientos a los 4 movimientos de la Lección Divina. También queremos preguntarle, padre, la meditación que se hace en la Lección Divina, a diferencia de otras meditaciones como el New Age, desde su punto de vista, cuál sería la diferencia de meditar con la palabra de Dios a las otras meditaciones que se nos quieren imponer de la nueva era? Híjole, yo creo que primero reconozco que sé muy poco de la New Age, pero lo que sí sé es que la New Age es una mezcla tan grande de tantas culturas orientales, incluyendo el cristianismo, que dice el Papa Juan Francisco, que lo meten a la licuadora, la licúan y se lo toman. Entonces ya no sabes si estoy tomando café, si estoy tomando agua, si estoy tomando chocomil. Perdón por el comercial, pero no sé, porque ya está tan licuado que ya no sé. Y no. Primero, la meditación cristiana tiene como fundamento a la persona de Jesucristo. O sea, tiene como base a la persona de Jesús. Lo que les decía hace un momento es encontrarnos con Jesús. Entonces ya tiene un sentido, ya tiene un camino mi meditación.
no lo estoy haciendo para encontrarme conmigo mismo, sino el objetivo de la meditación cristiana debe ser encontrarme con Jesús y dejar que Jesús me hable, como les decía, como un espejo. Por ejemplo, si yo me estoy viendo aquí en la cámara, pues estoy viendo que tengo unos parientes por aquí, ¿verdad? Para eso me sirve el espejo. No sé si me expliqué, para reflejarme. Entonces la meditación en la lección divina tiene ese acto reflejante. Me proyecto hacia el texto, me introduzco en el texto y dejo que el texto entonces me regrese una imagen de lo que tengo que crecer o que tengo y que me doy cuenta que tengo, porque no siempre sean cosas negativas o a crecer, sino siempre la palabra de Dios nos hablará de forma nueva. La meditación en la New Age en general, pues es una quietud peligrosa de apaciguar la mente y ponerla en blanco que nos hace vulnerables al mal, ¿verdad? Nos hace vulnerables al mal porque el hecho de detener, como los que avanzados en ello, supuestamente detienen su mente, invocan algún karma o alguna frase que ellos inventan, que no saben ni lo que dicen, entonces terminan invocando sin quererlo, porque creo que es gente buena, pero engañada, invocando a seres que no conocen, ¿verdad? Sí, es cierto, Padre. Y dentro de los 4 puntos de la lección, Padre, la contemplación a veces es difícil de entender. ¿Qué es la contemplación? Fíjate que yo creo que es el ejercicio más difícil o el movimiento más difícil de la lección divina. Más difícil, ¿por qué razón? Miren, les platicaba que en mi camino de experiencia de la lección divina, y bueno, ustedes sí, tal vez hayan oído hablar también de la oración del tabernáculo, ¿no? Que el Padre Pablo, pues Dios le regaló al Padre Pablo. Entonces, el objetivo de la lección divina es llevarme a la contemplación. Pero en la contemplación se requiere quietud, silencio, tiempo. Y entonces, como somos el ser humano de hoy y de siempre, somos un ser ruidoso, inquieto, incapaz de guardar silencio, entonces el silencio nos provoca miedo. Incluso a nosotros los cristianos, ¿verdad? Nos provoca miedo de tal manera que en la lección divina llegamos al momento de la contemplación y dejamos medio minuto y ya fue mucho. No, la contemplación, decía el ahora obispo emérito de Tijuana, don Rafael Romo, en algún retiro por ahí que tuvimos con él hace algunos años, decía así, la oración profunda es fruto de la oración prolongada, y la oración prolongada produce oración profunda. Pero nosotros que vivimos en un mundo tan vertiginoso, tan ruidoso, queremos que entrar en contemplación al segundo que guardamos silencio, nos quedamos guardando silencio con los ojos cerrados y ya queremos estar en contemplación. Pues yo creo que ni siquiera San Juan de la Cruz ni Santa Teresa de Jesús llegaron a esas rapidez para entrar así. No, se requiere tiempo, silencio. Entonces, llegamos al momento de la contemplación y dejamos muy poco tiempo. Yo sugiero, invito a todos, a que cuando hagamos la lección divina le demos por lo menos el mismo tiempo que le dimos a la lectura. No sé, yo hago mi lección divina y a la lectura, cuando tengo así tiempo, le dedico, no sé, 20 minutos. Bueno, me quedo 20 minutos también en contemplación, intentando, por lo menos en silencio. Si ya le pedí al Espíritu Santo que viniera, pues también el Espíritu Santo me va a ayudar. Entonces, guardar silencio, sentarnos cómodamente, sin que nada de nuestro cuerpo
nos vaya a molestar por estar mal sentados, así rectamente. El Padre Pablo decía, con la espalda recta y en silencio, y Dios da la gracia, porque la contemplación ya es propiamente una acción divina. Dios da la gracia, pero la da en la perseverancia. Sí, padre, sí, muy bien, muy atinado su comentario, padre. Y bueno, pues sabemos que esta contemplación también es un reto para muchos católicos. También queremos preguntarle, padre, hay muchos católicos que quieren hacer lección divina y que de repente tienen muchos pues, conflictos, tienen muchos retos. Desde su punto de vista, ¿cuál cree que son los retos más importantes a vencer para poder hacer la lección divina? Yo creo que es muy buena tu pregunta. Bueno, todas las preguntas son buenas, pero esta sí. Yo creo que el primer reto a vencer somos nosotros mismos. ¿En qué sentido? Es decir, debo tomar la decisión y mantenerme en esa decisión de que tal tiempo de mi día o de mi semana se lo voy a dedicar a hacer lección divina. 1 hora, media hora, lo que cada quien pueda. Entonces, habiendo tomado la decisión, ser firme en eso. Y entonces irme a un lugar aparte que me permita estar aislado. Porque si estoy en el ruido, con el celular cerca, etcétera, pues nos vamos a distraer mucho. Y otro de los retos también es el miedo a la palabra, lo que ya decíamos hace un momento. La mayor pregunta que me hacen o afirmación que hace la gente cuando me introduzco a la palabra es que no la entiendo, se me pega nada. Y seguramente ustedes han escuchado aquella historia de un antiguo padre de la iglesia, monje, que creo que cita, no sé si San Jerónimo o alguien así, no me acuerdo bien, en donde le dice a su discípulo que estaba formando, le dice el discípulo lo mismo que hemos dicho: no entiendo a la palabra, no se me queda nada. Y el maestro no le dice nada más que ve y agarra agua en ese canasto que usamos para el carbón, y con ese canasto llena de agua este recipiente. Tenía que obedecer y obedeció, y después de que ya se cansó de que no se llenaba, va con el maestro: maestro, no, va a ser imposible, no es posible que se llene, porque cuando llego ya está vacío. Y dice: muy bien, ahora ve el camino que hiciste todo este tiempo que lo estuviste haciendo, está verde. Ve el canasto cómo está limpio. No llenaste, pero se limpió el canasto y enverdeció el camino donde se regaba el agua que tú traías. Así, sin darnos cuenta, actúa la palabra de Dios. Si no la entendemos, con más ganas hemos de acercarnos a ella. Y creo que ese es uno de los retos más fuertes. Y también lo que te decía hace un momento, o les decía hace un momento, la mala lectura, que la interpretamos inmediatamente. Seguramente ustedes me han escuchado una frase que repito mucho: un texto sacado de su contexto es un buen pretexto. O sea, lo sacamos del contexto y no sabemos qué dice y ya lo estoy interpretando. Sí. Padre, ¿en dónde podemos seguirlo? ¿En qué redes sociales podemos escucharlo, verlo? ¿Cómo podemos estar en contacto con usted? Pues ahí está mi teléfono. Tengo algún canal de YouTube que hace algunos años que no lo muevo, pero actualmente en el canal de la parroquia, de aquí de la parroquia del Sagrado Corazón, así se llama, Parroquia del Sagrado Corazón de Austin, Texas, tanto en Facebook como en YouTube.
ahí nos pueden seguir. De hecho, tengo un programa de Lección Divina allí los sábados a las 10:30 de la mañana. Ya más personal, pues en Twitter es @pegallo08, ahí estoy. A veces muy activo, otras veces no. Y en Facebook también, en mi página, más que página, es un perfil, está lleno y ya no sé qué hacer. Estoy investigando qué debo hacer porque ya no me deja agregar más amigos. Pero ahí estoy. Sí, padre, sí, pues ya vimos que tiene muchísimos amigos ahí agregados y mucha gente lo quiere seguir, padre. Mucha gente nos pregunta dónde puede seguirnos, sobre todo para escuchar los ejercicios de Lección Divina. Y también sabemos que está en Radio María, ¿verdad? Fíjate que tuve la gracia de Dios y de la Virgen María de hace poco más de 7 años, ahí en San Luis Potosí, iniciar la Radio María. De hecho, inicié mucho antes Nueva Alianza Radio, y mi primer programa en Nueva Alianza Radio fue precisamente Lección Divina, que hasta la fecha. Y luego que comenzamos en Radio María México, ahí en San Luis Potosí, comencé también con mi primer programa fue de Lección Divina, que hasta la fecha sigue los viernes a las 11:30 de la mañana, en menos de media hora, pero bueno, es el tiempo que la radio nos permite. Y también, bueno, tanto en YouTube como en Facebook, Nueva Alianza Radio, ahí estamos también a sus órdenes. No, ya no tanto porque ya no estoy allá en San Luis, pero lo que puedo colaboro con ellos. Amén, padre. Muchísimas gracias por, lo que te pues ya saben también, lo que te decía también de este programa que se llama Camino Orando, que es yo le llamo microlección, que lo hago, es un audio que hago desde hace 8 años, que es una microlección que lo inició como un programa que me pidieron para Radio María, pero después ya no se pudo porque gracias a Dios comenzamos a transmitir la misa diario, pero yo ya lo enviaba a muchos lugares vía WhatsApp y así se quedó. Entonces desde hace 8 años hago esa microlección que le llamo Camino Orando, para ayudarnos a orar mientras caminamos. Amén, padre. Amén, pues ya va a tener nuevos suscriptores ahí en WhatsApp, porque por acá hay mucha gente que quiere escuchar sus charlas, sus enseñanzas, sus reflexiones, padre. Y queremos preguntarle, padre, ¿qué mensaje final nos podría usted dar para aquellos católicos que quieren orar con la palabra, aquellos católicos que quieren empezar con Lección Divina, aquellos católicos que a veces se desesperan por no entender la palabra de Dios? ¿Qué mensaje nos puede dar, padre? Dice el mismo Jesús en la palabra: ánimo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero yo estaré con ustedes todo el tiempo. Ánimo. Eso es animarnos. Lo que ya les decía hace un momento, decidámonos a meternos en la palabra de Dios, aunque a veces no entendamos, y ojalá, como ustedes miran, hacer una comunidad de Lección Divina, hacerlo en grupo, es muy bueno, porque nos ayuda mucho a ordenar, y eso nos puede ayudar para hacerlo ya nuestra práctica personal. Hacerlo, hay que decidirse a hacer la Lección Divina. Hay muchos títulos que pueden leer, donde van a encontrar, todo esto que les estoy diciendo, estoy por escribirlo. Necesito escribir todo esto porque no me puedo ir a la tumba con eso. Me falta mucho todavía. Pero he descubierto la necesidad a veces de escribir. No sé escribir, pero bueno, aquí hay mucha gente que ayuda. Sí, padre, muchísimas gracias, padre. Y desgraciadamente el tiempo se va rapidísimo, padre, y es enriquecedor platicar con sacerdotes como usted, comprometidos con el servicio y comprometidos también con la Lección Divina, padre. Y como le decimos a todos los invitados, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que esté con nosotros. Pues yo aquí estoy a sus órdenes cuando ustedes me vuelvan a invitar, si el tiempo nos lo permite, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Padre. Gracias nuevamente. ¿Y nos podría usted también despedir con una oración y su bendición, Padre? Sí, un abrazo a los dos. Gracias, de verdad. Igualmente, Padre. Y oramos, que es el abrazo de Dios. Señor, abrázanos con tu presencia y con tu gracia. Que seas tú, Señor, el que sigas haciendo de nuestra vida ese constante anhelo de encontrarnos contigo a través de los medios que tú has dejado, a través de la iglesia, especialmente la Sagrada Escritura. Haz que nos enamoremos de ti y te encontremos en la palabra. Santísima Virgen María, tú que encarnaste a la palabra, intercede por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, Padre, por sus enseñanzas, por toda esta sabiduría que el Señor le da. Gracias a ustedes y saludos a Jalapa. Igualmente, Padre, allá a Austin y a San Luis Potosí también.